hemos invitado al analista económico Miguel Clares, quien ya lo tenemos en el otro lado de la pantalla. Licenciado, bienvenido a CEO TV, el canal de las provincias. Una importante entrevista que se realizó el día de ayer con una casa televisiva colega, donde el primer mandatario señaló que se descartó que se iba a devaluar la moneda en nuestro país. Recordemos que en otros países se devaluó, por ejemplo, en la República de Argentina, el hermano país bajó su moneda, 10 pesos chilenos llegó a costar hasta un boliviano, pero eso no va a ocurrir acá en Bolivia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimado Moisés. Quiero aprovechar de mandar un cordial saludo a toda la teleaudiencia que nos está viendo acá a través de tu programa El Portavoz del Pueblo. Bueno, agradecido por esta invitación, ¿no? Para que podamos analizar el discurso, la entrevista presidencial que ha tenido nuestro señor presidente Luis Alberto Arce Catacora anoche, ¿no? Evidentemente ha señalado, desde mi punto de vista, muchas noticias, declaraciones que era necesario para la población boliviana. Es decir, que la población boliviana esperaba escuchar estas declaraciones del primer mandatario, ¿no? Desde la voz del primer mandatario. En ese sentido, para la tranquilidad de la población, se ha asegurado ya nuevamente, una vez más, que el tipo de cambio no se va a mover. Considero desde mi punto de vista que es una medida sumamente acertada. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado la gestión pasada, el 2022, con la crisis que ha existido entre la crisis bélica con la guerra Ucrania-Rusia, nuevas variantes de COVID-19, problemas geopolíticos, guerra de monedas, señalaba el presidente. No es solo una guerra política, una guerra de poderes políticos en sí, sino es una guerra de monedas también, ¿no? Entonces, en esta guerra de monedas, donde varias potencias mundiales quieren poner sus monedas como la divisa que mayor se use en el mundo en sí, genera movimientos volátiles en los mercados cambiarios, ¿no? De hecho, con todos estos conflictos, la reciente quiebra de bancos norteamericanos han generado una pérdida importante en lo que es el dólar, ¿no? Y así podemos ir citando varias monedas en el mundo que van perdiendo su valor con este contexto internacional bastante desfavorable. Pero ¿qué pasa con el boliviano? La moneda boliviana se mantiene fuerte, se mantiene estable, dado el régimen cambiario que tenemos en el país y la certidumbre económica que genera nuestro país con todas las medidas que se han ido implementando, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso el año pasado se ha observado algo que la población es necesario que sepa, que conozca: las fronteras con Argentina y Perú, por ejemplo. Las familias peruanas, las familias argentinas ya no han ahorrado en dólares, no han ahorrado en pesos argentinos, no han ahorrado en soles, han empezado a ahorrar en bolivianos, precisamente porque el boliviano mantiene su valor, mantuvo su valor ayer, lo mantiene ahora y lo va a seguir manteniendo el día de mañana. No como el dólar, hoy tiene un valor, mañana pierde su valor, pasado mañana quiebra otro banco, pierde más su valor. Entonces, la moneda boliviana ha mostrado este fortalecimiento en el marco de lo que Bolivia ha mostrado como la bolivianización, y considero que las declaraciones del presidente son sumamente acertadas en el sentido de que no se va a mover el tipo de cambio, ¿no? Miguel, hay que entender y hay que explicar a la población boliviana de cómo se mantiene la moneda boliviana. Esto es debido a la subvención que el gobierno realiza a los combustibles principalmente. Imagínate, Miguel, si pongamos un ejemplo, si se quita la subvención a la gasolina, al diésel, obviamente que todo va a subir y obviamente hay una inflación. Sube la gasolina, sube el pasaje, las personas que se dedican a traer productos agrícolas de las diferentes regiones van a cobrar más y obviamente que ese producto va a costar más en el mercado, y es por eso que el gobierno realiza la subvención. Pero algo importante también que señaló el primer mandatario es que se está trabajando en la sustitución de combustibles, en este caso del biodiesel. Es decir, que en Bolivia vamos a fabricar diésel, pero un diésel reciclado, y esto va a ahorrar más dinero al Estado boliviano. Bueno, mira, agradezco la pregunta, es una pregunta bastante interesante.
porque es un tema controversial, ¿no? Existen varias opiniones divididas, ¿no? Hay sectores, analistas, políticos, medios de comunicación, incluso el fin de semana el exmandatario Morales señalaban, ¿no?, que se debería eliminar la política de subvención a los hidrocarburos. ¿Cuál es la apreciación al respecto? Considero que sería una medida sumamente desacertada. ¿Por qué? Porque no se está midiendo, no se está calculando el costo político y el costo social que podría generar esta propuesta, ¿no? El costo económico en sí también, ¿no? Ya se ha intentado un año tratar de quitar la subvención, ha existido manifestaciones, protestas, marchas, y en este contexto internacional bastante desfavorable va a ser peor aún. Inclusive, mira, el Fondo Monetario Internacional, organismo internacional que iba en contra de la subvención a los combustibles, entre marzo y abril del año pasado, ha sugerido a los países del mundo realizar subvención a los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque esta es una medida que va a permitir, y de hecho en el país ha permitido generar un control en los precios. Como bien señalabas, si se quitara esta política de la subvención de los hidrocarburos, no solo incrementarían los pasajes, ¿no? Tal vez de manera simple la población diría, ahí va a incrementar el pasaje. No, es un efecto, sí, pero quizás el efecto más fuerte que va a existir va a ser el incremento de los productos que hay en la canasta familiar. ¿Por qué? Porque gran parte de la subvención de los hidrocarburos es al diésel, ¿no? Y el diésel es un insumo que utiliza varias maquinarias que existen en el sector agropecuario. Entonces, yo como productor agropecuario, si incrementa mis costos de producción, evidentemente voy a transferirlo en un mayor incremento de precios a los productos finales que yo estoy produciendo. En el mercado van a llegar a un precio más caro, la inflación va a aumentar, y al final la inflación es una variable, un efecto que es más fuerte, perjudicial a los más pobres, ¿no? A quienes tienen menores ingresos, ¿no? Entonces, la política de subvención de hidrocarburos es una política acertada para poder mitigar las presiones inflacionarias. ¿Que hay que reducirla un tanto? Sí, pero no en tema de precios en sí, ¿no? Sino, como señalaba el primer mandatario, en tema de la producción, el volumen de producción, y es por eso que se está destinando una importante cantidad de recursos para poder hacer exploración de petróleo, uno, y dos, lo que es importante, la profundización o el impulso a la industrialización con sustitución de importaciones, ¿no? Que viene en el marco de las plantas de biodiesel que señalabas, que le va a ahorrar al Estado más o menos un monto anual de 200 a 300 millones de dólares, ¿no? Importante, recalco, insisto, Miguel, porque es importante, la población muchas veces se deja llevar por informaciones falsas de analistas políticos, económicos también, donde señalan que si hay que quitar la subvención. Se escuchó muchas veces en diferentes analistas políticos, pero esto hay que recalcar a la gente que ayuda bastante a la economía, ayuda bastante para que un producto no suba como en otros países. Por ejemplo, en Argentina se devaluó su moneda porque hay una inflación, tienen que acudir al dólar, tienen que acudir también al boliviano porque esta moneda boliviana está fuerte aún. Entonces es importante hacer estas políticas públicas desde el gobierno. Exactamente, mira, el tema de la inflación ha sido una variable importante en el país, sigue siendo una variable importante para resaltarla con el resto del mundo. No nos olvidemos que años atrás, por los 90, los 80, los 90, Bolivia era observada por el resto del mundo. ¿Pero por qué? Porque estábamos mal. Teníamos una inflación que superaba los 3 dígitos, los 4 dígitos, la hiperinflación, ¿no? Donde nuestra moneda no valía nada. Ahora, en 2022, 2023, nuevamente Bolivia está siendo observada y estudiada por el resto del mundo, pero ya no porque tengamos una mala economía, sino más bien porque tenemos una economía solvente, estable, con unos precios que están controlados. 2022 hemos cerrado con una tasa de inflación del 3%, redondeándolo a un solo número entero. Y este 3% se ha posicionado como la tasa de inflación más baja en la región latinoamericana y una de las más bajas en el mundo. ¿Cómo Bolivia ha logrado esto? Precisamente uno de los pilares fundamentales es la subvención a los carburantes, el régimen cambiario,
que permite generar certidumbre financiera, certidumbre económica. El primer mandatario señaló que sí se garantiza la venta de dólares en el Estado boliviano, esto ante una escasez leve, pero el gobierno solucionó este tema. Sí, efectivamente, mira, hace unos meses el Banco Central de Bolivia ha puesto a disposición 240 millones de dólares para poder vender a la población boliviana, para poder abastecer esta demanda inusual de dólares debido a una campaña especulativa que ha existido, ¿no? Hay que ser claros con ese punto. Anoche nuestro primer mandatario ha dado certidumbre a la población boliviana de que hay dólares en el país y no se va a mover el tipo de cambio, ¿no? Porque en realidad la preocupación de la población boliviana en buscar dólares era porque se han dejado llevar por malas noticias, desinformación, especulación de que se iba a mover el tipo de cambio. Ya lo hemos escuchado anoche al presidente, no se va a mover el tipo de cambio, precisamente porque mover el tipo de cambio va a generar más distorsiones y efectos adversos en la economía. Es mejor mantener el tipo de cambio ahorita estable para poder seguir generando márgenes de política monetaria, fiscal, que beneficien a la población boliviana para poder generar certidumbre financiera y así también certidumbre económica, ¿no? Entonces, en materia del dólar no tenemos por qué preocuparnos y alarmar a la población boliviana, ¿no? De hecho, también el presidente ha señalado varios proyectos de sustitución de importaciones que van a permitir aminorar la salida de dólares del país, ¿no? En ese sentido, también se va a generar no solo un ahorro por parte del Estado en el gasto público para los hidrocarburos, etcétera, sino también en un mayor aumento en cuanto a la divisa norteamericana, ¿no? Para el país. Miguel, la FMI ha sacado un informe donde señaló que Latinoamérica va a tener un bajo crecimiento y Bolivia está entre uno de ellos. Se habla de 2,7% para esta gestión 2023, pero el primer mandatario señaló que no hay que tomarle mucho interés, que Bolivia sí va a crecer aproximadamente en un 4% en esta gestión. ¿Cómo podemos explicar esto a la población? Mira, es una pregunta bastante interesante, precisamente porque cada año los organismos internacionales sacan sus previsiones de crecimiento económico, ¿no? Tenemos al Banco Mundial, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, pero algo importante y que coincido con nuestro primer mandatario es que si observamos, yo me he tomado la molestia de observar las proyecciones que tienen cada organismo internacional y lo que evidentemente se logra como crecimiento económico en el país a fin de gestión, y es que ningún año, no se ha observado ni un solo año en el que el Fondo Monetario Internacional llegue a atinarle al crecimiento económico que se observa en el país. Siempre las tasas de crecimiento económico que obtiene el país siempre son más cercanas a las que proyecta el mismo gobierno nacional. Es decir, en el marco a lo que se propone en el presupuesto general del Estado, en el programa fiscal financiero. Entonces, no hay ni un solo año en el que el Fondo Monetario Internacional llegue a atinarle al crecimiento económico del país. Yo también estimo que el país va a llegar a un crecimiento, esta gestión de la que se está proponiendo, 4.86%. Todos los proyectos de inversión pública apuntan a que el país va a lograr esta meta de crecimiento, aún así, a pesar de todo el contexto internacional que se está atravesando, ¿no? Bueno, Miguel, gracias por acceder a esta entrevista acá en COTV, el canal de las provincias, y explicarle a la población cómo realmente se está trabajando desde el gobierno. Aparentemente se ve nomás que se está yendo por buen camino. Sí, como señalaba a un inicio, considero que la población boliviana necesitaba escuchar todas estas declaraciones desde el primer mandatario para poder tener tranquilidad, certidumbre de que la economía evidentemente está yendo por buen camino. Contamos con unas buenas perspectivas para esta gestión y proyectos de inversión pública que nos van a generar rendimientos también los años que vienen. Es lo que señalaba el primer mandatario en materia de exploración de hidrocarburos, en tema de lo que es el litio. Es un punto muy importante para generar ingresos al país y bueno, también en beneficio de toda la población boliviana, ¿no?